Por si como yo te preguntabas cuáles serían las técnicas más útiles de Goku en la vida real. Aunque lanzar un no sé cómo, Kamehameha, como en Dragon Ball, no voy a seguir con esta mierda. Que se vea que intenté hacer un guión, pero nada, no puedo. Yo subí un short el otro día que tiene justamente el tema que tiene este video. Pero en los comentarios casi que me cogen de la cabeza, que tengo dos por suerte, porque no aclaré un par de puntos primero. Y aquí sí que lo quiero dejar un poco más claro. Número uno, ya que suena un poco falso, la verdad, es totalmente verídico. También, si me permiten decirlo, suena un poquito virgen, la verdad, pero no importa. La cosa es que simplemente si estás suscrito ya tienes el poder de controlar y sentir el ki. Lo aclaro porque claro, sin ki no podríamos hacer ninguna técnica de Dragon Ball realmente, por lo que puedes tenerlo y sentir lo que es importante. Y ya ahora sí que se puede empezar a pensar cuál sería la más útil en la vida real, pero vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a ver a qué personajes podrías mandar a la mierda con un poder base de 10, pero con cada una de estas técnicas. Y sí, ya sé que Goku empezó la serie con un poder de pelea de 10 y ya podía aguantar balas, pero eso fue un guionazo, Así que pongamos que 10 es el nivel de un humano adulto normal, no el nivel de poder de Mike Tyson, no, el nivel de tu tío Empezando con el Kamehameha, que vamos a ponerle un multiplicador por 2, lo cual me parece bastante justo, la verdad. Pues con esto ya podrías derrotar a varios personajes, aunque no parezca. Podrías mandar a la mierda al granjero, que aparece que tiene un nivel de poder de pelea de 5, que ni siquiera vas a requerir del Kamehameha realmente. Pero si lo quieres atravesar, pues ahí está la opción. También podrías derrotar al Goku del principio, que tiene un nivel de poder de 10. Chaos, cuando aparece, tiene un nivel de 18, por lo que podrías derrotarlo con un golpe muy certero con el Kamehameha, obviamente. Y también podrías derrotar a cualquier soldado de la Patrulla Roja, que estos rondan entre las 5 y las 15 unidades. Pero a toda la Patrulla Roja no podrías derrotar ni de chiste, porque aparte de que son muchísimos, pues algunos tienen un nivel de poder más alto. Pero ahora sí, con el Kaioken vamos a poder vencer a toda la y vamos a ponerle un tope de Kaioken por 20, teniendo un poder de pelea de 200 al principio de Dragon Ball. O sea, esto me parece a mí una locura ya. Podrías creo que incluso poder vencer a Yamcha, Podríamos vencer a Tamborín, que es el demonio que venció a Krillin con un poder de 180. A Goku en el primer torneo, que tenía un poder de 100. A Namo, que tenía un poder más o menos de 30, vaya mierdón realmente. A Simbal, que tiene un poder de 190, que recordemos que dio un montón de problemas. También podríamos derrotar obviamente a Tenshinhan, al Maestro Rochi, a Krillin, obviamente del primer torneo. Pero bueno, ya luego el Goku, después de tomar el agua bendita, me podría reventar la madre. Luego también Piccolo Daimaku, obviamente rejuvenecido. Estoy ya muerto. O sea, de la saga de Piccolo Daimaku no podría pasar. ¡Creador del universo! Lo que nos lleva a la tercera técnica, que esta sí va a ser un poquito más complicada porque, bueno, depende mucho. Si el enemigo no tiene nada que hacer y nos da el tiempo suficiente para cargar la Genkidama lo más posible, pues lo reventamos al principio de Dragon Ball. Quien sea, se muere, pudiendo derrotar incluso a personajes de Dragon Ball Z, pero sin problemas, siempre y cuando nos den el tiempo y podamos recolectar energía de diferentes planetas, obviamente, porque si no, la Tierra no da para nada. Pero tampoco creo que podríamos derrotar a cualquier personaje, porque a la mínima que la aguanten un poco y la devuelvan como Majin Buu, pues se nos cae el teatro. Porque recordemos que tenemos un nivel de poder de 10, únicamente 10, o sea que a la mínima que ya nos morimos. Pero con una buena Genkidama yo incluiría a la mayor parte de Dragon Ball Z, pero sin duda de lejos. Pero obviamente si no nos dejan cargarla, cosa que es rara en Dragon Ball, pero bueno, si no nos dejan cargarla, nos derrotan de un golpe de cualquier personaje de Dragon Ball clásico incluso. Así que ahí está la pequeñísima desventaja que tiene esta técnica. Pero igual es interesante imaginarse al Goku de 10 unidades de poder del principio de Dragon Ball derrotando a Cell con una Genkidama.
A ver, aquí pensé en simplemente poner el Taioken, pero es que a ver, con el Taioken vas a poder vencer a 2 o 3 mataos, por lo que no sé yo si sería muy interesante de escuchar, por lo que mejor hacer un combo entre el Taioken y el Kien-san, ya que cualquier personaje de Dragon Ball que sea un poquito descuidado y que no sepa sentir el ki se va a ir a la mierda, ya que a ver, siempre que un personaje usa el Taioken siempre, pero siempre se queda quieto por alguna razón, no puede ni moverse obviamente, y ahí pues es cuando uno atacamos con el Kien-san. Dios mío, es que perfecto. Y el video que puse al principio, pues sí amigo, podría pasar perfectamente. Freezer se podría haber muerto de esa manera y ya, y facilito. La cosa aquí sería identificar en qué momento los personajes de Dragon Ball empezaron a sentir el ki, porque la verdad esto no está claro. Hay gente que dice que Goku lo aprendió después de tomar el agua divina, y gente que dice que lo aprendió después del entrenamiento con Kamisama y Mr. Popo. A mí la verdad me hace más sentido la segunda, por lo que a partir de ahí ya personajes principales como Goku, Krillin, Roshi, Tenshinhan, Yamcha, pues cualquiera de esos podría ya sentir el Kien-san y esquivarlo. Pero con esa técnica podríamos haber acabado rápidamente la saga Saiyan y la saga de Freezer perfectamente. Cualquier personaje que no tenga rastreador se muere. O sea, ni Vegeta ni el Capitán Ginyu la contaban. Y ya luego de la saga de Freezer, creo que cualquier random de la serie puede sentir el ki, así que ya ahí sí que nos morimos. Me voy dando cuenta de que entre más técnicas digo, más rotas están. O sea, esto no tiene sentido. El Mafuba, que yo sepa, no tiene ninguna debilidad. Nada, mentira. Sí que tiene una, pero no estoy seguro de si es una debilidad realmente o no. Ya que, a ver, al principio el Mafuba se conocía como una técnica que solamente se podía usar una vez, porque te morías. Pero esto podría ser perfectamente por dos cosas. Primero, porque el nivel de poder del usuario era bastante bajo. Y segundo, porque el dominio de la técnica todavía no era de nivel muy alto. La verdad no está muy claro qué digamos, por lo que la técnica podría estar muy rota, o por otro lado simplemente poder usarse una sola vez, porque claro, si mi nivel de poder es de 10, como aclaramos al principio del video, pues me muero. Pero aún así, aunque solamente la puedo usar una sola vez, no se me ocurre un personaje, aparte de los obvios como los ángeles o Senosama, que pueda escapar del Mafuba, no se me ocurre, por lo cual, chapó. Así que nada, si quieres una parte 2 porque faltan todavía muchas técnicas, pues solamente déjame saber en los comentarios y dale like obviamente al fucking video. ¡Mua!